Sección número 10 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 6. En el fondo del Robledal. Llegamos al castillo. El antiguo castillejo se unía a la parte del edificio construida en tiempo de Luis XIV por medio de otra construcción moderna, estilo Viollet-le-Duc, en donde estaba la entrada principal. Nunca había yo visto nada tan extraño, ni quizá tan feo, como aquel disparatado conjunto de estilos. Resultaba monstruoso y atractivo. Al acercarnos vimos a algunos gendarmes que se paseaban ante una puertecita que daba a la planta baja del castillejo. Después supimos que en aquella planta baja, antiguamente cárcel y hoy cuarto trastero, estaban encerrados los porteros, los esposos Bernier. El señor Darzac nos hizo entrar en la parte moderna del castillo por una amplia puerta protegida por una marquesina. Pepe, que había dejado a un criado coche y caballo, no apartaba la vista de Roberto. Seguí su mirada y vi que se fijaba especialmente en las enguantadas manos del profesor de la Sorbona. Ya que estuvimos en un saloncillo guarnecido de muebles anticuados, Roberto se volvió hacia Pepe y con cierta brusquedad le preguntó: ¿Qué desea usted de mí? En el mismo tono contestó el reportero: estrechar la mano de usted. Darzac dio un paso atrás. ¿Qué significa eso? Sin duda alguna había comprendido lo que también yo comprendía en aquel momento, que mi amigo sospechaba de él como posible autor del atentado. El rastro de la mano ensangrentada sobre las paredes del cuarto amarillo se le apareció. Miré a aquel hombre de fisonomía tan altanera, de mirada habitualmente recta y que de tan extraña manera se turbaba en este momento. Tendió su mano derecha y designándome dijo: «Es usted amigo del señor Sinclair, quien me prestó inesperado servicio en una causa justa, y no veo por qué habría yo de rehusarle a usted mi mano». Pepe no estrechó aquella mano. Mintiendo con pasmosa audacia, dijo: «Señor mío, he pasado algunos años en Rusia y me ha quedado una costumbre de aquel país, la de no estrechar mano alguna que esté enguantada». Creí que el profesor de la Sorbona iba a dar rienda suelta al furor que comenzaba a agitarle, pero al contrario, con violento esfuerzo visible se calmó, se desenguantó y presentó sus manos. No tenían cicatriz alguna. «¿Queda usted satisfecho?» «No», contestó Ruede la Bola. «Querido amigo», dijo volviéndose hacia mí, «me veo obligado a pedir a usted que nos deje solos». Saludé y me retiré, asombrado por lo que acababa de ver y de oír, y no comprendiendo cómo el señor Darzac no había plantado en la puerta de la calle a mi impertinente, mi injurioso, mi estúpido amigo, pues en aquel momento tenía yo rencor a Pepe por sus sospechas, las cuales habían dado como resultado aquella extraña escena de los guantes. Me estuve paseando unos 20 minutos por delante del castillo, tratando de encadenar entre sí los varios acontecimientos de aquella mañana, pero no lo conseguí. ¿Cuál era la idea de Ruede la Bola? ¿Era posible que Roberto Darzac le apareciera como el asesino? ¿Cómo pensar que aquel hombre, que a los pocos días iba a casarse con la señorita Stangerson, se hubiese introducido en el cuarto amarillo para asesinar a su prometida? Además, nadie había podido decirme de qué medios se valió el asesino para salir del cuarto del crimen, y mientras no me fuera explicado aquel misterio que me parecía inexplicable, me parecía a mí
que el deber de todos era no acusar a nadie. Y finalmente, ¿qué significaba aquella frase insensata que aún sonaba en mis oídos? El presbiterio nada ha perdido de su encanto, ni el jardín de su lozanía. Anhelaba el verme de nuevo a solas con Pepe para preguntárselo. En aquel momento salió el joven del castillo con Roberto Darzac. Cosa extraordinaria. Enseguida vi que eran amiguísimos. Vamos al cuarto amarillo, me dijo Pepe. Venga usted con nosotros. Le prevengo, querido amigo, que pasará usted el día conmigo. Almorzaremos juntos por ahí. Almorzarán ustedes conmigo, aquí, se apresuró a decir Roberto. No, gracias, contestó Pepe. Almorzaremos en la posada del Castillejo. Y comerán muy mal, no encontrarán nada. ¿Usted cree? Pues yo espero encontrar algo, replicó Pepe. Después de almorzar nos pondremos de nuevo al trabajo. Haré un artículo que tendrá usted la bondad de llevar a la redacción. Pero ¿no regresa usted conmigo a París? No, pasaré la noche aquí. Me volví hacia Pepe. Hablaba en serio, y Roberto no pareció extrañado. Pasábamos entonces delante del Castillejo, y oímos gemidos. Pepe preguntó: ¿por qué han sido arrestadas esas personas? Alguna culpa tengo en ello, dijo Darzac. Ayer le hice notar al juez de instrucción que es inexplicable que los porteros hayan tenido tiempo suficiente para oír los tiros del revólver, vestirse, recorrer el espacio bastante extenso que separa sus habitaciones del pabellón, todo ello en 2 minutos, pues no más de 2 minutos han transcurrido entre los tiros de revólver y el momento en que fueron hallados por el tío Santiago. Sí, es sospechoso, afirmó Pepe. ¿Y estaban vestidos? Pues eso es lo increíble. Estaban vestidos por completo, sin que les faltara una prenda. La mujer tenía zuecos, pero el hombre llevaba zapatos atados. Ahora bien, declararon que se habían acostado a la hora de costumbre, a las 9. Al llegar esta mañana el juez de instrucción, quien se había provisto en París de un revólver del mismo calibre que el del crimen, pues no quiere tocar al otro, hizo que su actuario disparara 2 tiros en el cuarto amarillo, con ventana y puertas cerradas. Estábamos con él en el cuarto de los porteros, pero no oímos nada. No puede oírse nada, de modo que los porteros han mentido. Eso está fuera de duda. Estaban dispuestos. Se hallaban ya fuera, no lejos del pabellón, en espera de algo. Desde luego, no se les acusa de ser ellos los autores del crimen, pero muy bien pudieran resultar cómplices. Enseguida mandó el señor Marquet que los arrestaran. Si hubieran sido cómplices, dijo Rué de la Bola, habrían llegado a medio vestir, o mejor dicho, no hubiesen llegado. Quien se precipita en brazos de la justicia cargado de tantas pruebas de complicidad, es que no es cómplice. No creo que haya cómplices en este asunto. Entonces, ¿por qué estaban fuera a medianoche? Que lo digan. Parece probable que tengan interés en callarse. Trátase de saber qué interés es ese. Aun cuando no sean cómplices, la cosa puede tener su importancia. Todo cuanto ocurre en una noche así tiene su importancia. Acabábamos de pasar por un puente establecido sobre el foso y entrábamos en la parte del parque llamada el Robledal. Allí había robles seculares. El otoño había arrugado ya sus hojas amarillas y sus altas ramas negras y serpentinas parecían horrendas cabelleras, nudos de reptiles gigantescos entremezclados, como los que la escultura antigua puso sobre la cabeza de Medusa.
Aquel sitio, habitado en verano por la señorita Stangerson por parecerle alegre, nos pareció entonces triste y fúnebre. El suelo estaba negro, embarrado por las recientes lluvias y por el fango que formaban las hojas caídas. Los troncos de los árboles estaban negros. El cielo mismo, por encima de nuestras cabezas, estaba de luto, surcado por espesas nubes. Y en aquel retiro sombrío y desolado vimos los blancos muros del pabellón. Extraño edificio, sin una ventana visible desde el punto en que lo veíamos. Solo una puertecita designaba la entrada. Hubiérase dicho una tumba, un vasto mausoleo en el fondo de un bosque abandonado. A medida que nos acercábamos, adivinábamos su disposición. Aquel edificio recibía del mediodía toda la luz que necesitaba, es decir, del otro lado de la finca, del lado del campo. Una vez cerrada la puertecita del parque, el señor Stangerson y su hija debían de estar allí en una prisión ideal para dedicarse a sus habituales tareas. Además, voy a dar el plano del pabellón. Solo tenía planta baja, a la que se llegaba por unos peldaños, y un desván bastante elevado del que para nada hemos de ocuparnos. De modo que lo que doy al lector es el plano de la planta baja en toda su sencillez. El plano muestra el cuarto amarillo con su única ventana protegida por una reja y su única puerta dando al laboratorio. El laboratorio, con sus dos grandes ventanas protegidas por rejas y sus puertas, dando una al vestíbulo, otra al cuarto amarillo. El vestíbulo, con ventana sin reja y puerta de entrada dando al parque, un cuarto de aseo con acceso al vestíbulo, al lado del cuarto de aseo una escalera que conduce al desván, y dentro del laboratorio hay una vasta y única chimenea del pabellón para experimentos del laboratorio. El plano ha sido trazado por Ruede la Bola mismo, y he visto que no faltaba ni una línea, ni una indicación capaz de ayudar a la solución del problema que por entonces preocupaba a la justicia. Con la leyenda y el plano, los lectores disponen, para llegar al conocimiento de la verdad, de cuanto disponía Pepe cuando penetró por primera vez en el pabellón y cuando cada cual se preguntaba ¿por dónde habrá podido salir del cuarto amarillo el asesino? Antes de subir las 3 gradas del pabellón, Pepe nos detuvo y preguntó a boca de jarro al señor Darzac: ¿y el móvil del crimen cuál es? Para mí no hay duda alguna acerca de eso, señor mío, contestó muy entristecido el futuro esposo de la señorita Stangerson. Los rastros de los dedos, los profundos arañazos que en el pecho y en el cuello tiene la señorita Stangerson demuestran que el miserable que estaba en su cuarto trató de cometer un horrendo atentado. Los médicos peritos que examinaron ayer dichas huellas afirman que son de la misma mano cuya ensangrentada imagen ha quedado sobre la pared. Una mano enorme y que no cabría en mi guante, añadió Darzac con amarga e indefinible sonrisa. Esa mano roja, interrumpí, ¿no podría ser el rastro de los dedos ensangrentados de la señorita Stangerson, los cuales, en el momento de caer ella, hubiesen hallado la pared, dejando en ella al deslizarse una imagen agrandada de su mano llena de sangre? No había una gota de sangre en las manos de la señorita Stangerson cuando fue levantada del suelo, contestó Darzac. Ahora, proseguí, ya nadie duda de que la señorita Stangerson se sirvió del revólver del tío Santiago, puesto que hirió al asesino. Por lo visto, ¿temía a algo o a alguien?
Es probable. ¿No sospecha usted de nadie? No, contestó Darzac mirando a Pepe. Entonces me dijo éste: preciso es que sepa usted, amigo mío, que la instrucción está algo más adelantada de lo que tuvo a bien confiarnos el receloso señor de Marquet. No sólo sabe ya la instrucción que el revólver fue el arma que, para defenderse, empleó la señorita Stangerson, sino que conoce, y la conoció enseguida, el arma que sirvió para atacar y herir a dicha señorita, un hueso de carnero, según me ha dicho el señor Darzac. ¿Por qué el señor de Marquet rodea de tanto misterio ese hueso de carnero? Sin duda, para facilitar las pesquisas de los agentes de la seguridad. Quizás imagina que va a ser descubierto el propietario de tal hueso entre la canalla que en París acostumbra a emplear tal arma, la más terrible de cuantas inventó la naturaleza. Y además, ¿sabe alguien lo que puede ocurrírsele a una cesera de juez de instrucción? Añadió Pepe con despectiva ironía. Interrogué: ¿de modo que se ha encontrado un hueso de carnero en el cuarto amarillo? Sí, señor, a los pies de la cama, contestó Roberto. Pero, por favor, no lo diga usted a nadie. El señor de Marquet nos ha pedido que guardemos secreto. Es un enorme hueso de carnero cuya cabeza, o mejor dicho, cuya articulación estaba aún enrojecida por la sangre de la tremenda herida efectuada por él en la sien. Es un hueso viejo, con el cual han debido perpetrarse ya algunos crímenes, según las apariencias. Tal es la opinión del señor de Marquet, quien lo ha enviado a París, al laboratorio municipal, para ser analizado. Cree, en efecto, haber observado en ese hueso no sólo la sangre reciente de la última víctima, sino también rastros rojizos que parecen ser manchas de sangre secada, testimonios de crímenes anteriores. Un hueso de carnero en mano de un asesino ejercitado es un arma espantosa, dijo Ruede la Bola. Un arma más útil y más segura que un pesado martillo. Bien lo ha probado el miserable, dijo dolorosamente Roberto. El hueso de carnero ha herido terriblemente a la señorita Stangerson en la frente. La articulación del hueso de carnero se adapta perfectamente a la herida. Para mí, dicha herida hubiera sido mortal, de no haber sido detenido a medias el asesino al dar el golpe mortal por el revólver de la señorita Stangerson. Herido en la mano, soltó el hueso y huyó. Por desgracia, el golpe estaba ya en camino y había ya llegado, resultando casi muerta la joven, después de haber estado a punto de ser estrangulada. De haber conseguido la señorita herir al hombre con el primer tiro que disparó, sin duda que se viera libre de su herida. Pero es de creer que acudió demasiado tarde al revólver, pues por efecto de la lucha el primer tiro se desvió, yendo la bala a incrustarse en el techo. Solo el segundo tiro alcanzó. Dicho esto, Darzac llamó a la puerta del pabellón. He de decir al lector mi impaciencia por penetrar en el sitio mismo del crimen. A pesar de todo el interés que ofrecía la historia del hueso de carnero, estaba nervioso al ver que nuestra conversación se prolongaba y que no se abría la puerta del pabellón. Por fin se abrió. Un hombre, en el que reconocí al tío Santiago, estaba en el umbral. Me pareció tener los 60 cumplidos. Larga barba blanca, pelo blanco, boina, terno de pana parda y zuecos. Cara adusta, pero que se serenó al ver a Roberto Darzac. Son amigos, dijo sencillamente nuestro guía. No hay nadie en el pabellón, tío Santiago.
Tengo orden de no dejar entrar a nadie, don Roberto. Pero claro que esa orden no rige para usted. Y después de todo, ¿para qué? De sobra han visto cuanto había que ver esos señores de la justicia. Bastantes apuntes han tomado y bastante han escrito. Usted dispense, señor Santiago, una pregunta ante todo, dijo Pepe. Diga usted, joven, y si puedo contestar a ella. Su ama de usted tenía aquella noche el pelo alisado sobre las sienes. Ya sabe usted lo que quiero decir. No, caballerito, nunca se ha peinado mi ama como usted dice, ni aquella noche ni los demás días. Tenía como de costumbre el pelo alzado, dejando ver su hermosa frente, pura como la de niño recién nacido. Pepe gruñó y enseguida se puso a examinar la puerta. Se dio cuenta del cierre automático. Notó que aquella puerta no podía quedar nunca abierta y que era menester una llave para abrirla. Después entramos en el vestíbulo, piececita bastante clara, con piso de baldosines encarnados. ¡Ah! Esta es, dijo Pepe, la ventana por donde se escapó el asesino. Sí, que digan lo que quieran, caballero. Pero, de haberse escapado por ahí, por fuerza que lo habríamos visto. No somos ciegos, ni el señor Stangerson, ni yo, ni los porteros que han sido encarcelados. ¿Por qué entonces no encarcelarme a mí también, por haberse hallado allí mi revólver? Ya había Pepe abierto la ventana y examinado los postigos. ¿Estaban cerrados en el momento del crimen? Con aldabilla de hierro, y por dentro, contestó el tío Santiago. Y yo estoy seguro de que el asesino ha pasado a través de ellos. ¿Hay manchas de sangre? Sí, ahí. Mire usted. Sobre la piedra, fuera. Pero, ¿sangre de qué? Ah, exclamó Pepe. Se ven pasos. Ahí, sobre el camino. La tierra estaba muy húmeda, luego examinaremos eso. Tonterías, interrumpió el tío Santiago. El asesino no ha pasado por ahí. ¿Por dónde entonces? Yo qué sé. Pepe lo veía todo, lo olía todo. Se arrodilló y examinó rápidamente los baldosines del vestíbulo manchados de sangre. El tío Santiago proseguía. Le repito a usted que no encontrará nada, joven. Tampoco esos señores han encontrado nada. Y ahora ya hay demasiada suciedad en esos sitios por la mucha gente que aquí ha entrado. Y como no quieren que lave el piso, pero el día del crimen, bien que había yo lavado todo esto. Yo, tío Santiago. Y si hubiera pasado por aquí el asesino con sus zapatones, de sobra que se hubiese visto. De sobra ha dejado señales de sus pezuñas en el cuarto de la señorita. Pepe se enderezó y preguntó: ¿Cuándo ha lavado usted estos baldosines por última vez? Y al decir esto, miraba al tío Santiago con ojos penetrantísimos. Pues el día mismo del crimen, ya se lo he dicho a usted, a eso de las 5:30, mientras la señorita y su padre daban un paseíto antes de comer aquí mismo, pues comieron en el laboratorio. Al día siguiente, cuando vino el juez, pudo ver todos los rastros de los pasos en el suelo, que parecían tinta sobre papel blanco. Bueno, pues ni en el laboratorio ni en el vestíbulo, que estaban limpitos, pudo nadie dar con sus pasos, con los pasos del hombre. Y, puesto que se notan pasos cerca de la ventana, fuera, sería menester que hubiese agujereado el techo del cuarto amarillo,
que pasara por el desván, que agujereara el vestíbulo dejándose caer. Y es el caso que no hay agujero en el techo del cuarto amarillo ni en mi desván. Claro que no lo hay. En este caso, de sobra ve usted que nadie sabe nada, pero lo que se dice, nada, y que nunca sabrá nadie nada. Es un misterio del diablo. De repente, Pepe se arrodilló de nuevo casi frente a la puerta de un cuartito tocador que abría en el fondo del vestíbulo. En tal postura quedó lo menos 1 minuto. ¿Qué? Le pregunté cuando se levantó. Nada extraordinario. Una gota de sangre. El joven se volvió hacia el tío Santiago. Cuando se puso usted a lavar el laboratorio y el vestíbulo, ¿estaba abierta la ventana del vestíbulo? Acababa de abrirla porque había encendido carbón de encina para el señor sobre el hornillo del laboratorio. Y como lo había encendido con periódicos, había humo, de modo que abrí las ventanas del laboratorio y la del vestíbulo para establecer corriente. Después cerré las del laboratorio, dejando abierta la del vestíbulo. Hecho esto, salí un instante y a mi regreso la ventana estaba cerrada. Y ya el señor y la señorita estaban trabajando en el laboratorio. De modo que la ventana fue cerrada por esos señores cuando volvieron de su paseo. Sin duda. ¿No se lo preguntó usted? No. Después de asidua mirada al gabinetito tocador y al hueco de la escalera que conducía al desván, Pepe, para quien parecíamos haber dejado de existir, penetró en el laboratorio. Confieso que grande fue mi emoción al seguirle hasta aquel sitio. Roberto no perdía un gesto de mi amigo. Por mi parte, enseguida dirigí mi mirada a la puerta del cuarto amarillo. Estaba encajada, o más bien empujada sobre el laboratorio, pues enseguida noté que estaba medio desvencijada y fuera de uso. Los esfuerzos de los que contra ella habían pegado en el momento del drama la habían roto. Mi joven amigo, que proseguía con método sus investigaciones, examinaba sin decir una palabra la pieza en que nos hallábamos. Era amplia y estaba bien alumbrada. 2 anchísimas ventanas, protegidas por rejas, recibían luz del extenso campo. Un claro en medio de la selva, una vista soberbia sobre todo el valle, sobre el llano hasta la ciudad, que en días de sol debía verse allá a lo lejos. Pero hoy sólo había lodo en el suelo, hollín en el cielo y sangre en aquel cuarto. Todo un lado del laboratorio estaba ocupado por una vasta chimenea, por crisoles, por hornillos adecuados para experimentos de química. En algunos sitios, retortas e instrumentos de física, mesas atestadas de frascos, de papeles, de legajos, una máquina eléctrica, pilas, un aparato, me dijo Roberto, empleado por el profesor Stangerson para demostrar la disociación de la materia bajo la acción de la luz solar, etc. Y a lo largo de las paredes, armarios, ya cerrados, ya de cristales, dejando ver microscopios, aparatos fotográficos especiales, una increíble cantidad de cristalizaciones. Pepe examinaba la chimenea. Con la punta del dedo registraba los crisoles. De repente se enderezó. Tenía en la mano un pedacito de papel medio consumido. Vino a nosotros, que estábamos conversando junto a una ventana, y dijo: «Consérvenos usted esto, señor Darzac». Me incliné sobre el pedazo de papel chamuscado que Darzac acababa de tomar de manos de Ruedelabola, y leí claramente estas únicas palabras
que seguían siendo legibles: presbiterio, nada perdido, encanto, ni el jar de su lozanía. Y debajo, 23 de octubre. Ya 2 veces desde la mañana me intrigaban aquellas mismas palabras, para mí vacías de sentido, y por segunda vez vi que producían en el profesor de la Sorbona el mismo efecto terrible. Lo primero que hizo Darzac fue mirar hacia el tío Santiago, pero éste no nos había visto, por estar ocupado en la otra ventana. Entonces el prometido de Matilde Stangerson abrió su cartera temblando, metió en ella el papel y suspiró: «Dios mío». Mientras Pepe examinaba la chimenea. En pie sobre los ladrillos de un hornillo, miraba atentamente aquel hueco que iba estrechándose y que, a 50 centímetros por encima de la cabeza, se cerraba enteramente por medio de planchas de hierro empotradas en el ladrillo, dando paso a 3 tubos de unos 15 centímetros de diámetro cada uno. «Imposible pasar por ahí», enunció el joven saltando al laboratorio. Además, con solo que lo hubiera él intentado, todo eso se habría venido abajo. No hay que buscar por ese lado. Pepe examinó después los muebles y abrió puertas de armarios. Luego acudió a las ventanas, acabando por declararlas infranqueables e infranqueadas. En la segunda ventana halló al tío Santiago en contemplación. «¿Qué es lo que mira usted por ahí, tío Santiago?» «Miro al policía, que no cesa de dar vueltas alrededor del estanque. Otro vivo, que no verá sino lo que ven los demás, que no es mucho». «No conoce usted a Federico Larsan, tío Santiago», dijo Ruede la Bola con melancólico gesto de cabeza. «De conocerlo, no hablaría usted así. Si alguien de los que estamos aquí es capaz de dar con el asesino, ese alguien será Larsan. Créalo usted». Y Pepe arrojó un suspiro. «Antes de encontrarlo, sería preciso saber cómo lo han perdido», replicó el testarudo tío Santiago. Por fin llegamos a la puerta del cuarto amarillo. Esta es la puerta detrás de la cual ocurrió algo, dijo Ruede la Bola con una solemnidad que, en toda otra circunstancia, hubiera resultado cómica. Fin del capítulo 6. Sección número 11 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 7. En el que Ruede la Bola efectúa una exploración debajo de la cama. Después de empujar la puerta del cuarto amarillo, Ruede la Bola se detuvo en el umbral, diciendo con una emoción que sólo más tarde había yo de comprender: «Oh, el perfume de la dama de negro». El cuarto estaba obscuro. Quiso el tío Santiago abrir los postigos, pero Ruede la Bola le detuvo. ¿Ocurrió el drama en plena obscuridad? «No, joven, supongo que no. Tenía empeño la señorita en que quedara luciendo una lamparilla sobre su mesa. Yo era quien cada noche la encendía antes de que viniera a acostarse mi ama. Yo era algo así como su doncella, sobre todo al anochecer. La verdadera doncella no venía casi más que por la mañana. La señorita trabaja hasta altas horas de la madrugada». «¿Dónde estaba la mesa en la que estaba puesta la lamparilla? ¿Lejos de la cama?» «Lejos de la cama». «¿Puede usted ahora encender la lamparilla?»
La lamparilla está rota y el aceite se vertió al volcarse la mesa. Además, todo ha quedado como estaba. Voy a abrir los postigos para que vea usted. ¡Espere! Se fue Pepe al laboratorio y cerró los postigos de las dos ventanas y la puerta del vestíbulo. Ya que estuvimos completamente a obscuras, encendió una cerilla y la dio al tío Santiago, diciéndole que se dirigiera con ella hacia el centro del cuarto, en el sitio en que aquella noche ardía la lamparilla. El tío Santiago, que solo tenía babuchas por haber dejado fuera sus zuecos, entró en el cuarto amarillo con la cerilla y distinguimos vagamente, mal alumbrados por la llamecita que ya se apagaba, objetos caídos, una cama en un rincón y, frente a nosotros a la izquierda, el reflejo de un espejo colgado en la pared, cerca de la cama. Todo esto fue muy rápido. Pepe dijo: «Basta, puede usted abrir los postigos». «Sobre todo, no entre usted», suplicó el tío Santiago, «pues podría usted dejar señales de sus pisadas, y es menester no alterar nada. Esto que digo es un capricho del juez. Un capricho, pues, ya lo he examinado bien todo». Y abrió. Entró la pálida claridad de fuera, alumbrando un desorden siniestro entre paredes amarillas. El entarimado, pues el cuarto amarillo no tenía piso de baldosín como el vestíbulo y el laboratorio, sino de madera, estaba cubierto por una estera amarilla de un solo pedazo, que se extendía a casi toda la pieza, llegando hasta por debajo de la cama y del lavabo, únicos muebles que, con la cama, estaban aún de pie. El velador redondo de en medio, la mesilla de noche y dos sillas estaban caídos, mas no impedían ver, sobre la estera, una extensa mancha de sangre que, según el tío Santiago, procedía de la herida de la frente de la joven. Había también gotas de sangre en varios otros sitios, los cuales seguían, en cierto modo, el muy visible rastro de los pasos anchos y negros del asesino. Todo hacía presumir que aquellas gotas de sangre procedían de la herida del hombre que, en cierto momento, había impreso su roja mano sobre la pared. Otros rastros de dicha mano había en la pared, pero mucho menos acusados. Era aquella realmente la huella de una ruda mano de hombre ensangrentada. No pude menos de exclamar: «Miren ustedes, miren esa sangre en la pared». El hombre que tan firmemente aplicó su mano ahí estaba entonces en la obscuridad y creía ciertamente estar junto a una puerta. Creía empujarla. Por eso apoyó tanto, dejando en el papel amarillo un dibujo terriblemente acusador, pues no creo yo que haya en el mundo muchas manos como esta. Es grande y robusta, y los dedos son casi tan largos unos como otros. Falta un pulgar. Solo tenemos la señal de la palma, y si seguimos el rastro de esa mano, la vemos, después de haberse apoyado en la pared, tantearla, buscar la puerta, dar con ella, buscar la cerradura. No lo niego, interrumpió Pepe, mas no hay sangre en la cerradura ni en el cerrojo. ¿Y eso qué prueba?, repliqué yo con un robusto buen sentido que me enorgullecía. Habrá abierto la cerradura y descorrido el cerrojo con la mano izquierda, cosa muy natural, puesto que la derecha estaba herida. «No ha abierto nada», exclamó entonces el tío Santiago. «Me parece que no estamos locos, y éramos 4 cuando forzamos la puerta». Repuse yo: «Pero qué mano, miren ustedes qué mano tan curiosa». «Una mano del todo natural», replicó Pepe. «Una mano cuyo dibujo ha sido deformado al deslizarse por la pared. El hombre ha limpiado contra la pared su mano herida. El tal
debe de medir 1,80 m. ¿En qué ve usted eso? En la altura de su mano sobre la pared. Después se ocupó mi amigo de la huella de la bala en la pared. Dicha huella era un agujero redondo. La bala, dijo Ruede la Bola, llegó de frente, por consiguiente, ni de arriba ni de abajo. También nos hizo observar que su rastro se hallaba algunos centímetros más bajo que el estigma dejado por la mano. Pepe, de nuevo ante la puerta, examinaba ahora la cerradura y el cerrojo. Observó que la puerta había sido forzada desde fuera, estando aún echada la llave y corrido el cerrojo, y que sobre la pared las dos armellas estaban casi arrancadas, estaban colgando, sujetas aún por un tornillo. El joven periodista las miró con atención. Se fue de nuevo a la puerta, la cual miró por los dos lados, se aseguró de que no había ninguna posibilidad de cierre o de abertura del cerrojo desde fuera, y comprobó también que la llave había sido hallada en la cerradura por dentro. También se aseguró de que una vez la llave en la cerradura en el interior, no podía ésta ser abierta desde fuera con otra llave. Finalmente, habiéndose cerciorado de que no había en aquella puerta ningún cierre automático, en una palabra, que era una puerta como las demás puertas vulgares, provista de una cerradura y de un cerrojo muy resistentes que habían quedado cerrados, dijo estas palabras: la cosa va mejor. Luego, sentándose en el suelo, se descalzó a toda prisa. Ya solo con calcetines se adelantó en el cuarto. Lo primero que hizo fue agacharse sobre los muebles tirados al suelo, examinándolos con sumo esmero. Le mirábamos en silencio. El tío Santiago, cada vez más irónico, le decía: «Ah, joven, joven, qué de molestia se está usted tomando en tonto». Pero Pepe alzó la cabeza. «Ha dicho usted la pura verdad, tío Santiago, al afirmar que su ama no llevaba aquella noche el pelo alisado sobre las sienes. Me equivoqué al creer tal cosa». Y, flexible como una culebra, se deslizó bajo la cama. Dijo el tío Santiago: «Y pensar, señor mío, pensar que el asesino estaba oculto ahí debajo. Ahí estaba cuando entré yo a las 10 para cerrar los postigos y encender la lamparilla, puesto que ni el señor Stangerson, ni la señorita Matilde, ni yo hemos vuelto a salir del laboratorio hasta el momento del crimen». Se oyó la voz de Pepe debajo de la cama. «¿A qué hora, señor Santiago, entraron sus amos en el laboratorio para no salir ya de él?» «A las 6». La voz de Ruede la Bola continuaba: «Sí, aquí ha estado. Es positivo. Además, solo aquí podía ocultarse». «Cuando entraron ustedes, los 4, ¿miraron ustedes debajo de la cama?» «Enseguida. Es más, hemos enteramente zarandeado la cama antes de volver a ponerla en su sitio». «¿Y entre los colchones?» «En esta cama solo había un colchón, sobre el cual pusimos a la señorita Matilde. El portero y el señor Stangerson llevaron enseguida dicho colchón al laboratorio. Bajo el colchón solo había el colchón de muelles, puramente metálico, el cual nada puede disimular. En fin, señor, no olvide que éramos 4 y que nada podía ocultársenos por ser tan exiguo el cuarto y por no tener muebles, y además por estar todo cerrado detrás de nosotros en el pabellón». Me permití una hipótesis. ¿Acaso saliera con el colchón? En el colchón, quizá. Todo es posible ante semejante misterio. Tan trastornados estaban el señor Stangerson y el portero que pudieron no darse cuenta de que transportaban doble peso. Y además, si es cómplice el portero, esto que digo, tómenlo como gusten, pero explicaría muchas cosas.
entre ellas el hecho de que ni en el laboratorio ni en el vestíbulo hay rastros de los pasos hallados en el cuarto. Cuando transportaron a la señorita Stangerson del laboratorio al castillo, el colchón, dejado un momento cerca de la ventana, pudo dar tiempo al hombre para escaparse. ¿Y qué más? ¿Y qué más aún? ¿Y qué otra cosa? Dijo Ruede la Bola riéndose desde debajo de la cama. Estas palabras me mortificaron un poco. Como nadie puede afirmar nada, todo parece posible, contesté. El tío Santiago dijo: también se le ha ocurrido eso al juez y ha hecho registrar el colchón. Resultado, que tuvo que reírse de su ocurrencia como en este momento se está riendo su amigo de usted, pues el tal colchón no era de doble fondo, y además de haber habido un hombre en el colchón, ya lo hubiéramos visto. También yo tuve que reírme, y en efecto, desde entonces adquirí la prueba de que mi dicho resultaba absurdo. Pero ¿dónde comenzaba y dónde acababa lo absurdo en semejante asunto? Únicamente mi amigo era capaz de decirlo, aunque quizá no. —Oiga —exclamó el reportero que seguía bajo la cama—, esta estera ha sido muy removida. —Por nosotros, señor —explicó el tío Santiago—. Como no dimos con el asesino, nos preguntamos si no había un agujero en el piso. —No hay ninguno —contestó Pepe—. ¿Hay bodega en este pabellón? —No, no la hay, pero no por eso hemos dejado de buscar. Y también el señor juez de instrucción y sobre todo su actuario, quienes han visitado tabla por tabla el entarimado, como si hubiese habido bodega debajo. En esto reapareció el reportero. Sus ojos brillaban, las aletas de su nariz palpitaban. Parecía un joven perro de raza de vuelta de feliz acecho. Se quedó a gatas como estaba. En verdad, no podía yo compararlo mejor en mi pensamiento que con un admirable perro de caza siguiendo la pista de alguna pieza. Husmeó los pasos del hombre que había él jurado de llevarle a su amo, al señor director de l'Époque, pues no hemos de olvidar que nuestro Pepe Ruede la Bola era periodista. En tal postura se fue a los 4 rincones de la habitación, oliéndolo todo, dando vueltas alrededor de todo lo que veíamos, que no era mucho, y de todo cuanto no veíamos, que, según él, era inmenso. La mesa lavabo era una simple tabla sobre 4 pies. Imposible transformarla en un escondrijo, ni siquiera un armario. La señorita Matilde tenía su ropa en el castillo. La nariz, las manos de Ruede la Bola seguían a lo largo de las paredes, las cuales eran, por todas partes, de ladrillo espeso. Ya que hubo terminado con las paredes, y paseando sus ágiles dedos por toda la superficie del papel amarillo, llegando así al techo, que también tocó, subiendo sobre una silla colocada sobre el lavabo, y paseando por la pieza aquella ingeniosa escalera, ya que hubo terminado con el techo, en donde examinó minuciosamente la huella de la otra bala, se acercó a la ventana, y allí se puso a observar la reja y los postigos, todos ellos fuertes e intactos. Por fin se mostró satisfecho y declaró que ahora ya estaba tranquilo. Ya habrá usted podido darse cuenta de lo bien encerrada que estaba la pobre querida señorita cuando nos la estaban asesinando, cuando nos pedía socorro, gimió el tío Santiago. Sí, contestó el joven reportero, enjugándose el sudor que bañaba su frente. El cuarto amarillo estaba cerrado como una caja de caudales. En verdad, observé que este es el misterio más sorprendente de cuantos conozco, aún en el dominio de la imaginación. En el doble asesinato de la calle Morgue, Edgardo Poe
no ha inventado nada semejante. El lugar del crimen estaba lo bastante cerrado para no dejar escapar a un hombre, pero aún había aquella ventana por la cual podía deslizarse el autor de los asesinatos, el cual era un mono. Pero aquí no puede tratarse de ninguna abertura de ningún género. Cerrados como estaban ventanas y postigos, y cerrada también la puerta, como sabemos, una mosca no podía entrar ni salir. En verdad, asintió Pepe, que seguía enjugándose la frente, pareciendo sudar menos por el esfuerzo realizado que por la agitación de sus pensamientos. En verdad, es un misterio muy grande, muy hermoso y muy curioso. Ni siquiera el animalito de Dios, refunfuñó el tío Santiago. Ni siquiera el animalito de Dios, aun cuando fuera él el autor del crimen, hubiera podido escaparse. Escuchen. ¿Lo oyen ustedes? ¡Silencio! El tío Santiago nos hacía seña de que nos calláramos, y con el brazo tendido hacia la pared, hacia la selva vecina, escuchaba algo que nosotros no oíamos. Se ha marchado, acabó por decir. He de matarlo. Es demasiado siniestro ese animal, pero es el animalito de Dios. Todas las noches va a rezar sobre la tumba de Santa Genoveva y nadie se atreve a hacerle nada por miedo a que la tía arrodillada haga mal de ojo. ¿Qué tamaño tiene el tal animalito de Dios? Así como un perro zarcero de los mayores. Le digo a usted que es un monstruo. Más de una vez me he preguntado si no ha sido él el que ha plantado sus zarpas en la garganta de la señorita. Pero el animalito de Dios no gasta zapatos, no dispara tiros de revólver y no tiene manos como esa, exclamó el tío Santiago, designándonos la mano roja de la pared. Además, hubiera sido visto lo mismo que un hombre, y hubiera estado encerrado en el cuarto y en el pabellón, lo mismo que un hombre. Claro que sí, dije. Antes de ver el cuarto amarillo, también yo me había preguntado si el gato de la tía arrodillada. También usted, exclamó Pepe. ¿Y usted? Le pregunté. ¿Yo? No, ni siquiera por espacio de un minuto. Desde que leí el artículo del Matén, sé que no se trata de un animal. Ahora, juro que ha ocurrido aquí una espantosa tragedia, pero nada dice usted de la boina ni del pañuelo que han sido hallados, tío Santiago. Los ha cogido el magistrado, contestó con vacilación el interpelado. El reportero le dijo muy gravemente: Yo no he visto ni la boina ni el pañuelo, y no obstante, puedo decirle a usted cómo son. Muy vivo es usted. Y el tío Santiago tosió inquieto. El pañuelo es un pañuelo de tela basta, azul con rayas encarnadas, y la boina es una boina vieja como las que usan los vascongados, en todo semejante a la que usted lleva, añadió Pepe, señalando la que cubría la cabeza del tío Santiago. En efecto, así es. Es usted brujo. Y el tío Santiago trató de reír, mas no pudo conseguirlo. ¿Cómo sabe usted que el pañuelo es azul con rayas encarnadas? Porque de no haber sido azul con rayas encarnadas, no se habría hallado pañuelo alguno. Sin ocuparse más del tío Santiago, mi amigo sacó de su bolsillo un pedazo de papel blanco, abrió unas tijeras, se agachó sobre las huellas de los pasos y comenzó a recortar.
De esta manera consiguió una suela de papel cuyo contorno tenía gran precisión, y me la dio pidiéndome que no la perdiera. Después se volvió hacia la ventana y, designando al tío Santiago, a Federico Larsan, que no se apartaba de las orillas del estanque, le preguntó si el policía había examinado también el cuarto amarillo. No, contestó Roberto, quien, desde que Pepe le dio el papelito medio tostado, no había pronunciado una palabra. Pretende que no necesita ver el cuarto amarillo, que el asesino ha salido del cuarto amarillo de una manera muy natural y que esta noche dirá su parecer sobre esto. Al oírle decir tales cosas a Roberto, Pepe, cosa rara, palideció. ¿Estará Larsan en posesión de la verdad que no hago yo más que presentir?, murmuró. Larsan es muy hábil, mucho, y yo le admiro, pero hoy se trata de algo más que de probar que es uno un buen sabueso. De algo más que lo que enseña la experiencia. Trátase de ser lógico, pero lógico, entienda usted bien, como Dios cuando dijo 2 más 2 es igual a 4. Se trata de presentar argumentos y pruebas irrefutables. Y el reportero se precipitó hacia afuera, desesperado de pensar que el famoso Larsan pudiese presentar antes que él la solución del problema del cuarto amarillo. Conseguí alcanzarle en el umbral del pabellón. Vamos, cálmese, le dije. ¿No está usted contento? Sí, me contestó lanzando hondo suspiro. Estoy muy contento. He descubierto muchas cosas, de orden moral o de orden material. Algunas de orden moral y una de orden material. Esta, por ejemplo, y rápidamente sacó del bolsillo de su chaleco una hoja de papel que sin duda había él guardado cuando su expedición bajo la cama. El papel contenía un cabello rubio de mujer. Fin del capítulo 7. Sección número 12 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 8. El juez de instrucción interroga a la señorita Stangerson. 5 minutos después, Pepe se agachaba sobre huellas de pasos descubiertos en el parque, bajo la ventana misma del vestíbulo, cuando un hombre, que debía ser algún servidor del castillo, vino a nosotros con celeridad y gritó al señor Darzac, que bajaba del pabellón. «Don Roberto, el juez de instrucción está interrogando a la señorita». Darzac nos pidió le excusásemos y corrió en dirección al castillo. El hombre marchó tras él. Si el cadáver habla, observé yo, el asunto va a resultar muy interesante. Es preciso que lo sepamos, dijo mi amigo. Vámonos al castillo. Mas en esto, un gendarme colocado en el vestíbulo nos prohibió la entrada de la escalera del primer piso. Tuvimos que esperar. Mientras, he aquí lo que ocurría en la habitación de la víctima. El médico de la familia, al ver que Matilde estaba mucho mejor, pero temiendo al mismo tiempo una recaída fatal que no permitiera ya interrogarla, creyó que era deber suyo el avisar al juez de instrucción, quien había resuelto proceder inmediatamente a un interrogatorio. A este asistieron el señor de Marquet, el actuario, el señor Stangerson y el médico. Más tarde, en el momento del proceso, pude lograr el texto de dicho interrogatorio. Helo aquí en su sequedad jurídica. Pregunta: sin que se canse usted demasiado, ¿está usted en situación, señorita, de darnos
algunos detalles necesarios sobre el horrendo atentado de que ha sido usted víctima. Respuesta. Me siento mucho mejor, caballero, y voy a decirle lo que sé. Cuando penetré en mi cuarto, no noté nada anormal. Perdone, señorita, si usted permite, voy a dirigirle yo a usted preguntas, a las que contestará. Esto la cansará menos que un largo relato. Como usted guste, caballero. Sírvase decirme el empleo de la jornada aquel día. Lo deseo lo más detallado posible. Quisiera que no omitiera usted nada, si esto no es pedirle a usted demasiado. Me levanté tarde, a las 10, por haber regresado tarde mi padre y yo, después de la comida y de la recepción ofrecidas por el presidente de la República en honor de los delegados de la Academia de Ciencias de Filadelfia. Cuando salí de mi cuarto, a las 10:30, ya estaba mi padre trabajando en el laboratorio. Trabajamos juntos hasta las 12. Dimos un paseo de media hora por el parque y almorzamos en el castillo. Media hora de paseo hasta la 1:30, como de costumbre, y de nuevo volvimos al laboratorio. Allí vimos a mi doncella, que acababa de limpiar mi cuarto y hacer la cama. Entré en el cuarto amarillo para dar algunas órdenes sin importancia a dicha criada, quien salió del pabellón enseguida, y de nuevo me puse al trabajo con mi padre. A las 5 fuimos a dar otro paseo y tomamos té, como de costumbre. Al salir a las 5, ¿entró usted en su cuarto? No, señor. Mi padre fue quien, a ruego mío, entró en mi cuarto para coger mi sombrero. Y no vio nada sospechoso. El señor Stangerson. Nada, señor. Además, es casi seguro que no estaba aún debajo de la cama el asesino en aquel momento. Cuando usted se marchó, señorita, quedó cerrada con llave la puerta del cuarto. No, ningún motivo teníamos para hacer tal. ¿Cuánto tiempo faltaron ustedes dos del pabellón esta vez? 1 hora próximamente. Durante esa hora es cuando el asesino se introdujo en el pabellón. Pero, ¿cómo? No se sabe. Se ven en el parque huellas de pasos que regresan de la ventana del vestíbulo, pero no se descubren pasos que vayan hacia ella. ¿Notó usted si estaba abierta la ventana del vestíbulo cuando salió con su padre? No recuerdo. El señor Stangerson. Estaba cerrada. ¿Y cuando regresaron ustedes? No me fijé. Seguía cerrada. Lo recuerdo muy bien, pues a nuestro regreso dije en voz alta, mientras estábamos fuera, bien podía el tío Santiago haber abierto esta ventana. Extraño, extraño. Recuerde usted, señor Stangerson, que el tío Santiago, estando ustedes ausentes y antes de salir, la había abierto. De modo que a las 6 regresaban ustedes al laboratorio y reanudaban su tarea. Sí, señor. Y ya no salió usted del laboratorio hasta el momento en que entró usted en su cuarto. Ni mi hija ni yo, señor juez. Tanta prisa corría lo que estábamos haciendo que no perdíamos un minuto, tanto que descuidábamos todo lo demás. ¿Comieron ustedes en el laboratorio? Sí, por la misma razón. ¿Acostumbraban comer en el laboratorio? Rara vez. ¿No podía el asesino saber que aquella noche
¿Comerían ustedes en el laboratorio? Supongo que no, señor. A las 6, cuando regresábamos al laboratorio, fue cuando tomé tal resolución. En aquel momento se llegó a nosotros mi guardabosque, quien me retuvo un momento para pedirme que le acompañara hasta un sitio del bosque cuya tala había yo ordenado. No podía seguirle en aquel momento y dejé para el día siguiente la visita. Aproveché el estar allí aquel hombre para pedirle que, puesto que había de pasar por el castillo, dijera al maestresala que comeríamos en el laboratorio. El guardabosque se marchó y yo me fui a juntar con mi hija, a la que ya había dado la llave del pabellón. En efecto, la llave estaba en la puerta por fuera. Mi hija estaba ya trabajando. ¿A qué hora, señorita, penetró usted en su cuarto, mientras su padre de usted seguía trabajando? A medianoche. ¿Había el tío Santiago penetrado aquella noche en el cuarto amarillo? Para cerrar los postigos y encender la lamparilla como todas las noches. No notó nada sospechoso. Nos lo habría dicho. El tío Santiago es un buen hombre, que me quiere mucho. Usted afirma, señor Stangerson, que ya después no se movió del laboratorio el tío Santiago, que estuvo siempre con usted. Lo afirmo. Nada sospecho de él. Señorita, cuando usted entró en su cuarto, cerró usted enseguida su puerta con llave, corriendo además el cerrojo. Muchas precauciones son esas, sabiendo que su padre de usted y su criado estaban tan cerca. ¿Temía usted algo? Mi padre no iba a tardar en regresar al castillo, y el tío Santiago en ir a acostarse. Además, sí, en efecto, temía yo algo. ¿Tanto que tomó usted el revólver del tío Santiago sin decírselo a él? Cierto, no quería asustar a nadie, tanto más cuanto que muy bien podían ser pueriles mis temores. ¿Y qué es lo que temía usted? No podría decirlo fijamente. Desde hacía varias noches me parecía oír en el parque y fuera del parque, alrededor del pabellón, ruidos insólitos. A veces, pasos, crujidos de ramas. La noche antes del atentado, noche en que no me acosté hasta las 3 de la madrugada, al regresar del Eliseo, estuve un rato en mi ventana y creí ver sombras. ¿Cuántas sombras? 2 sombras que andaban alrededor del estanque. Después se ocultó la luna y ya no vi nada. Ningún año había tardado tanto yo en regresar al castillo, pues en él duermo durante el invierno, pero este año me propuse no dejar el pabellón hasta que terminara mi padre para la Academia de Ciencias el resumen de sus trabajos sobre la disociación de la materia. No quería yo que esa obra considerable que iba a quedar lista dentro de pocos días sufriera un retraso por un cambio cualquiera en nuestras costumbres inmediatas. Comprenderá usted que no haya querido decir nada a mi padre de mis temores infantiles, y que nada dijera tampoco al tío Santiago, quien no hubiera podido sujetar su lengua. De todas maneras, como sabía yo que el tío Santiago tenía un revólver en su mesilla de noche, aproveché un momento en que el buen hombre se ausentó durante el día para subir rápidamente a su desván y coger el arma, la cual puse en el cajón de mi mesa de noche. ¿Sospecha usted tener algún enemigo? Ninguno. Comprenderá usted, señorita, que tanto lujo de precauciones sorprendan. Claro que sí, hija mía.
Tantas precauciones parecen inconcebibles. No, les repito que desde hacía 2 noches no estaba yo tranquila. No, por cierto. Debiste haberme hablado de eso. Eres imperdonable. Habríamos evitado una desgracia. Una vez cerrada la puerta del cuarto amarillo, se acostó usted. ¿No es así, señorita? Sí, y como estaba muy cansada, me dormí enseguida. ¿Quedó encendida la lamparilla? Sí, pero la claridad que esparce es muy tenue. Bien, pues ahora sírvase, señorita, decirnos lo que ocurrió. No sé si hacía mucho que estaba dormida, pero de repente me desperté. Di un grito fortísimo. Sí, un grito horrible. ¡Que me matan! Aún lo estoy oyendo. De modo que dio usted un grito fortísimo. Había un hombre en mi cuarto. Se precipitó sobre mí, me agarró la garganta y trató de estrangularme. Casi me ahogaba ya. En esto, mi mano consiguió sacar del entreabierto cajón de mi mesilla de noche el revólver puesto allí por mí y ya armado. En aquel preciso momento, el hombre me tiró al suelo y blandió sobre mi cabeza una especie de masa, pero ya había yo disparado. Enseguida me sentí herida por un terrible golpe en la cabeza. Todo esto, señor juez, duró menos de lo que tardo en decírselo a usted, y ya no sé nada más. ¿Nada? ¿No se figura usted cómo pudo el asesino escaparse de su cuarto de usted? No acierto a explicármelo. No sé nada más. El que está muerto no sabe lo que ocurre en torno suyo. ¿El hombre era alto o bajo? Solo vi una sombra que me pareció formidable. No puede usted darnos ninguna indicación. Señor mío, lo único que sé es lo que le he dicho. Un hombre se precipitó hacia mí, disparé contra él, y es cuanto puedo decir. Aquí termina el interrogatorio de la señorita Stangerson. Pepe Ruede la Bola esperaba con impaciencia al señor Darzac, que no tardó en aparecer. En una pieza contigua al cuarto de Matilde había estado escuchando el interrogatorio y venía a referirlo a mi amigo con una exactitud, una memoria y una docilidad que me sorprendieron una vez más. Merced a los rápidos apuntes tomados con un lápiz, puedo reproducir casi textualmente las preguntas y las contestaciones. En verdad, parecía el señor Darzac ser el secretario de mi joven amigo, y obraba en todo como alguien que nada podía rehusarle, más aún, como alguien que hubiera trabajado para él. El hecho de la ventana cerrada llamó mucho la atención al reportero, casi como se la había llamado al juez de instrucción. Además, Pepe pidió al señor Darzac que una vez más le repitiera el empleo del tiempo del señor Stangerson y de su hija el día del drama, tal como Matilde y su padre lo habían referido ante el juez. La circunstancia de la comida en el laboratorio pareció interesarle en sumo grado, y se hizo repetir 2 veces, para mayor seguridad, que únicamente el guarda sabía que el padre y la hija comerían en el laboratorio, y de qué manera lo había sabido el guarda. Ya que hubo callado el señor Darzac, dije yo, ese interrogatorio no adelantará mucho el problema. Lo enmaraña, asintió Darzac. Lo ilumina, dijo pensativo Ruede la Bola. Fin del capítulo 8.
Sección número 13 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 9. Reportero y policía. Volvimos los tres hacia el pabellón. A unos 100 metros del edificio nos detuvo el reportero y, designándonos una espesura a nuestra derecha, nos dijo: de ahí salió el asesino para entrar en el pabellón. Como había otras espesuras parecidas en el robledal, pregunté por qué había escogido el asesino esta más bien que otra. Pepe me contestó designándome el sendero que pasaba cerquísima de aquella espesura y que conducía a la puerta del pabellón. Como ustedes ven, dijo, este sendero está cubierto de guijos. Es preciso que el hombre haya pasado por aquí para ir al pabellón, puesto que no se encuentra rastro de sus pasos a la ida sobre la tierra blanda. Ese hombre no tiene alas, ha andado, pero ha andado sobre los guijos que rodaron bajo su calzado, sin conservar huellas de éste. Esos guijos, en efecto, han sido pisados por otros muchos pies, puesto que ese sendero es más directo para ir del pabellón al castillo. En cuanto a la espesura formada por plantas que no mueren en invierno, suministró al asesino resguardo suficiente mientras llegaba el momento de dirigirse al pabellón. Oculto en esa espesura, el hombre vio salir al señor Stangerson y al tío Santiago. Hay guijos hasta la ventana casi del vestíbulo. Una huella de los pasos del hombre, paralela a la pared, huella que notábamos antes y que ya he visto yo, prueba que no ha tenido más que dar un paso para hallarse frente a la ventana del vestíbulo, dejada abierta por el tío Santiago, y ya no tuvo más que alzarse con los puños y penetrar en el vestíbulo. Después de todo, muy posible es eso, dije yo. ¿Después de todo qué? ¿Después de todo qué? Exclamó Ruede la Bola, dando rienda suelta a una repentina ira inocentemente desencadenada por mí. ¿Por qué dice usted, después de todo, muy posible es eso? Le pedí que no se enfadara, pero ya lo estaba demasiado para escucharme, y declaró que admiraba la duda prudente con que muchas personas, yo, consideraban desde lejos los más sencillos problemas sin arriesgarse jamás a decir esto es o esto no es, de suerte que su inteligencia alcanzaba exactamente al mismo resultado que se obtuviera, caso de habérsele olvidado a la naturaleza poner un poco de materia gris en su cráneo. Al verme torcer el gesto, mi joven amigo me cogió del brazo y me concedió que no había él dicho aquello por mí, dado que me profesaba particular estima. Pero lo cierto es, añadió, que es a veces criminal el no razonar con fijeza, siempre que se puede. De no razonar así con esos guijos, tengo que razonar con un globo. Pero la ciencia de la aerostación dirigible no está aún lo suficientemente desarrollada para que admita yo que el asesino vino por el aire. No diga usted, pues, que una cosa es posible cuando es imposible que sea de otra manera. Ahora sabemos cómo entró el hombre por la ventana, y también sabemos en qué momento entró. Entró durante el paseo de las 5. El hecho de la presencia de la doncella que acaba de asear el cuarto amarillo en el laboratorio en el momento de regresar el profesor y su hija a la 1:30 nos permite afirmar que a la 1:30 no estaba el asesino en el cuarto bajo la cama, a menos que haya complicidad de la doncella. ¿Qué dice usted a eso, señor Darzac? Darzac declaró que estaba seguro de la doncella, criada muy adicta a su ama, y añadió: a las 5
El señor Stangerson entró en el cuarto en busca del sombrero de su hija. También hay ese detalle, dijo Pepe. Admito, dije, que entrara el hombre por esa ventana en el momento que usted dice. Mas, ¿por qué volvió a cerrar la ventana, la cual había por fuerza de llamar la atención de los que la habían abierto? Puede ser que no haya sido cerrada enseguida la ventana, me contestó el joven reportero, pero si cerró de nuevo la ventana, fue a causa de la forma que hace el sendero cubierto de guijos a 25 metros del pabellón y a causa de los 3 robles que se alzan en aquel sitio. ¿Qué quiere usted decir?, preguntó Darzac, que nos había seguido y que escuchaba a Pepe con jadeante atención. Más tarde se lo explicaré, señor mío, cuando lo estime oportuno, mas no creo haber pronunciado palabras más importantes sobre este asunto, si se justifica mi hipótesis. ¿Y cuál es esa hipótesis? Solo en caso de que resulte ser la verdad, la daré a conocer. Se trata de algo demasiado grave para que lo publique. Mientras, no pasa de ser una hipótesis. ¿Tiene usted alguna idea acerca del asesino? No, señor. No sé quién es el asesino. Pero no tema usted nada por eso, señor Darzac. Lo sabré. Noté que Darzac estaba muy emocionado y sospeché que la afirmación de Pepe no era de su agrado. Entonces, ¿por qué, si realmente temía que fuera descubierto el asesino? Preguntaba yo a mi propio pensamiento. ¿Por qué ayudaba al reportero a encontrarlo? Pareció mi joven amigo haber recibido la misma impresión que yo, y dijo brutalmente: ¿No le disgusta a usted, señor Darzac, que descubra al asesino? ¡Ah! Quisiera matarlo con mi propia mano, exclamó el prometido de Matilde con arranque que me dejó asombrado. De sobra lo comprendo, dijo gravemente Pepe, mas no ha contestado usted a mi pregunta. Pasábamos cerca de la espesura de la que antes nos había hablado el joven reportero. Entré en ella y le enseñé las huellas evidentes del paso de un hombre que se había ocultado allí. Una vez más tenía razón Ruede la Bola. Claro que sí, nos la sabemos con un individuo de carne y hueso que no dispone de medios distintos de los nuestros, y será menester que todo se arregle. Diciendo esto, me pidió la suela de papel que me había confiado y la aplicó sobre una huella muy marcada que se veía detrás del bosquecillo. Hecho lo cual, levantóse exclamando: ¡Pardiez! Creía yo que iba ahora a seguir la pista, los pasos de la huida del asesino, desde la ventana del vestíbulo, pero nos llevó bastante lejos hacia la izquierda, declarándonos que era inútil meter las narices en semejante fango, y que ahora sabía qué camino había seguido el criminal. Ha ido hasta el final de la pared, a 50 metros de ahí, y luego saltó el seto y el foso. Miren, frente a ese senderito que conduce al estanque. Era ese el camino más rápido para salir de la finca e ir al estanque. ¿Cómo sabe usted que ha ido al estanque? Porque Larsan está en sus orillas desde esta mañana. Debe haber allí muy curiosos indicios. Algunos minutos más tarde estábamos cerca del estanque. Consistía este en una no muy extensa capa de agua pantanosa rodeada de cañas, y sobre la cual flotaban aún algunas pobres hojas caídas de nenúfar. Acaso nos viera llegar Larsan, pero es probable que le interesáramos poco, pues no se cuidó de nosotros y continuó removiendo con la punta de su bastón
algo que no veíamos. Miren, dijo Pepe, he ahí de nuevo los pasos de la huida del hombre. Aquí se alejan del estanque, aquí vuelven a él, y por fin desaparecen, cerca de la orilla, precisamente delante de ese sendero que conduce a la carretera de Epinay. El hombre ha proseguido hasta París. ¿Qué es lo que motiva su creencia de usted?, interrumpí, puesto que ya no se ven pasos en el sendero. ¿Lo que me lo hace creer? Pues esos pasos, los pasos que yo esperaba, exclamó, designando la muy marcada huella de un calzado elegante. ¡Miren! Y se dirigió con la voz a Larsan. —¡Don Federico! —le gritó—, esos pasos elegantes sobre el camino, ¿están ahí desde el descubrimiento del crimen? Sí, joven, sí. Han quedado apuntados cual merecían, contestó Larsan sin alzar cabeza. Como usted ve, hay pasos que vienen y pasos que van. —Y el hombre tenía una bicicleta —exclamó el reportero. Aquí, después de haber mirado las huellas de la bicicleta que seguían, a la ida y a la vuelta, los pasos elegantes, creí poder intervenir. La bicicleta explica la desaparición de los pasos bastos del asesino, dije. El asesino de pasos bastos subió a una bicicleta. Su cómplice, el hombre de pasos elegantes, había venido a esperarle a orilla del estanque con la bicicleta. ¿Puede suponerse que el asesino obraba por cuenta del hombre de pasos elegantes? No, no, replicó Pepe con extraña sonrisa. Esperaba yo esos pasos desde el comienzo del asunto. Ya que los tengo, no los abandono. Son los pasos del asesino. Y de los otros pasos, los pasos bastos, ¿qué dice usted de ello? Son también pasos del asesino. Entonces hay dos asesinos. Solo hay uno, y no tuvo cómplice. ¡Canastos! ¡Canastos!, gritó desde su sitio Federico Larsan. —Miren —prosiguió el joven reportero, indicándonos la tierra removida por tacones gruesos—, el hombre se ha sentado aquí y se ha quitado los borceguíes que se puso para engañar a la justicia. Después, llevándose sin duda los borceguíes, se levantó con sus pies habituales y tranquilamente ganó la carretera llevando de la mano su máquina. No podía arriesgarse sobre ese malísimo sendero a correr en bicicleta. Además, lo que lo prueba es la huella ligera y vacilante de las ruedas sobre el sendero a pesar de la blandura del suelo. No, no, en todo esto no había más que un hombre, el asesino, a pie. ¡Bravo! ¡Bravo!, repitió Larsan. Y de repente vino éste a nosotros, se plantó ante Darzac y le dijo: Si tuviéramos aquí una bicicleta, podríamos demostrar la exactitud del razonamiento de este joven. Señor Darzac, ¿no sabe usted si hay alguna en el castillo? No, contestó Darzac, no hay ninguna. Hace 4 días llevé la mía a París, es decir, la última vez que estuve aquí antes del crimen. Una lástima, replicó Larsan con tono de extremada frialdad, y volviéndose hacia Pepe: si continuamos así, verá usted cómo llegaremos ambos a las mismas conclusiones. ¿Tiene usted una idea de cómo salió del cuarto amarillo el asesino? Sí, contestó mi amigo, una idea. También yo, continuó Larsan. Y debe de ser la misma. No hay dos maneras de razonar en este asunto. Espero
para explicarme ante el juez la llegada de mi jefe. ¿Va a venir el jefe de la seguridad? Sí, esta tarde, para la confrontación en el laboratorio ante el juez de instrucción de cuantos han desempeñado o podido desempeñar un papel en el drama. Será muy interesante. Es lástima que no pueda usted asistir a ella. Asistiré, afirmó Pepe. La verdad, es usted extraordinario para su edad, replicó el policía con tono ligeramente irónico. Haría usted un excelente policía si tuviese un poco más de método, si obedeciese usted menos a su instinto y a las protuberancias de su frente. Ya más de una vez he observado que razona usted demasiado, señor Ruede la Bola. No se deja usted guiar lo bastante por su observación. ¿Qué dice usted del pañuelo lleno de sangre y de la mano roja en la pared? Usted ha visto la mano roja. Yo solo veo el pañuelo. ¿Qué me contesta usted? Que el asesino ha sido herido en la mano por su víctima, contestó algo vacilante Pepe. Observación brutal, instintiva. Ojo, es usted demasiado directamente lógico, señor Ruede la Bola. La lógica se vengará de usted si la brutaliza de esa manera. Numerosas son las circunstancias en que hay que tratarla con dulzura, tomarla de lejos. Tiene usted razón cuando habla del revólver de la señorita Stangerson. Es cierto que la víctima ha disparado, pero no está usted en lo cierto al decir que hirió al asesino en la mano. Tengo la seguridad, exclamó Pepe. Larsan, imperturbable, le interrumpió. Defecto de observación, defecto de observación. El examen del pañuelo, las innumerables manchitas redondas, rojizas, impresiones de gotas que también veo en la huella de los pasos, en el momento mismo de sentar en tierra el paso, me prueban que el asesino no fue herido. El asesino, señor Ruede la Bola, echó sangre por la nariz. Tarzán estaba serio. No obstante, no pude retener una exclamación. El reportero miraba a Larsan, quien también miraba seriamente al reportero. Y Larsan sentó enseguida una conclusión. El hombre que echaba sangre por la nariz en su mano y en el pañuelo limpió su mano contra la pared. La cosa es muy importante, añadió. Pues el asesino no ha menester estar herido en la mano para ser el asesino. Pepe pareció reflexionar profundamente y dijo: Hay una cosa, señor Larsan, que es mucho más grave que el hecho de brutalizar la lógica. Es esa disposición de espíritu de que adolecen ciertos policías y que les hace, con muy buena fe, doblegar la lógica a las necesidades de sus concepciones. Usted ya tiene hecha su composición de lugar sobre el asesino, señor Larsan. No lo niegue usted. Y es menester que el asesino no haya sido herido en la mano, pues, de lo contrario, su idea de usted caería por sí misma. Y ha buscado usted y ha encontrado otra cosa. Muy peligroso es, señor Larsan, ese sistema que consiste en partir de la idea que se hace uno del asesino para llegar a las pruebas que necesita. Eso puede conducir lejos. Ojo con el error judicial, señor Larsan. Le está acechando a usted. Y con cierta sorna, metidas las manos en los bolsillos, Ruede la Bola clavó sus ojillos vivos en el famoso Federico Larsan.
Miró éste en silencio a aquel chicuelo que pretendía igualarse con él. Se encogió de hombros, nos saludó y se marchó, a gran paso, golpeando el suelo con su largo bastón. Pepe le miraba alejarse. Luego se volvió hacia nosotros con cara alegre y ya triunfante. «Le venceré», nos dijo. «Venceré al gran Federico Larsan por poderoso que sea. Los venceré a todos. Ruede la bola sabe más que todos ellos. Y el gran Federico el único, razona como un bodoque, Y esbozó un paso de baile, pero se detuvo casi enseguida. Mis ojos siguieron sus ojos, y éstos se clavaban en Darzac, quien, con cara descompuesta, miraba el sendero. La señal de sus pasos, al lado de la señal del paso elegante, en nada se diferenciaban. Creímos que iba a desmayarse. Sus ojos, agrandados por el espanto, huyeron de nosotros un momento, mientras su mano derecha, con movimiento espasmódico, daba tironcitos al collar de barba que rodeaba su honrado y dulce y desesperado rostro. Por fin se dominó, nos saludó y con voz demudada nos dijo que tenía que regresar al castillo y marcharse. «¡Diablo!», exclamó Pepe. También parecía estar consternado el reportero. Sacó de su cartera un pedazo de papel blanco como el que ya le había yo visto, y con sus tijeras recortó los contornos de pies elegantes del asesino, cuyo modelo estaba allí, sobre la tierra. Después transportó esta nueva suela de papel sobre las huellas de la bota del señor Darzac. La adaptación era perfecta, y Pepe se levantó repitiendo: «¡Diablo!». No me atrevía yo a pronunciar una palabra. De tal manera me imaginaba que era grave lo que en aquel momento ocurría en la cesera de Pepe. Dijo: «Y sin embargo, creo que el señor Darzac es un hombre honrado», y me llevó a la posada del Castillejo, que se veía a 1 kilómetro de distancia, en la carretera, al lado de un grupo de árboles. Fin del capítulo 9. Sección número 14 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 10. Ahora tendremos que comer carne chorreando sangre. La posada del Castillejo no tenía gran apariencia, pero me gustan esas casuchas de vigas ennegrecidas por el tiempo y el humo del hogar. Esas posadas del tiempo de las diligencias, construcciones ya medio desvencijadas, las cuales no serán pronto más que un recuerdo. Se relacionan con el pasado, están emparentadas con la historia, continúan algo y hacen pensar en los antiguos cuentos de camino, cuando ocurrían aventuras en las carreteras. Enseguida vi que la posada del Castillejo tenía 2 siglos, y quizá más. En varios sitios se había descascarillado el robusto armazón de madera, el cual también se había corrido un poco. Por encima de la puerta de entrada, una muestra de hierro gemía bajo el viento de otoño. Un artista de la localidad había pintado en aquella muestra una especie de torre dominada por un techo puntiagudo y por una linterna como la del castillo del Glandier. Bajo aquella muestra, en el umbral, un hombre de cara bastante adusta parecía sumido en pensamientos nada alegres, a juzgar por las arrugas de su frente y por su amenazador entrecejo. Ya que estuvimos a su lado, se dignó vernos y nos preguntó, de manera muy poco atenta, si necesitábamos algo.
Aquel era, sin duda alguna, el poco amable amo de aquella linda posada. Al manifestarle la esperanza de que tendría a bien darnos de almorzar, nos contestó que nada había en su casa y que no podía servirnos, y mientras hablaba nos miraba con ojos cuya desconfianza no acertaba yo a comprender. «Puede usted abrirnos de par en par su puerta», le dijo Pepe. «No somos de la policía». «No temo a la policía», contestó el hombre. «No temo a nadie». Hice señas a mi amigo de que no insistiéramos, pero Pepe, que por lo visto tenía empeño en entrar en aquella posada, se deslizó bajo el brazo del hombre y entró en la sala. «Venga usted», dijo, «se está muy bien aquí». En efecto, había una hermosa lumbre de leña en la chimenea. Nos acercamos y tendimos nuestras manos al calor del hogar, pues ya comenzaba a sentirse la llegada del invierno. La pieza era bastante espaciosa, 2 fuertes mesas de madera, algunos asientos, un mostrador en el que había botellas de jarabes y de alcoholes. Tales eran los muebles. 3 ventanas daban a la carretera. En la pared un cromo reclamo celebraba, bajo los rasgos de una joven parisiense que levantaba descaradamente su vaso, las virtudes aperitivas de un nuevo menú. Sobre el ancho reborde de la chimenea había jarras de barro y de porcelana. «Hermosa lumbre para asar un pollo», dijo Pepe. «No tenemos pollo alguno», contestó el posadero, «ni siquiera un mal conejo». «Ya sé», replicó mi amigo con una voz zumbona que me sorprendió, «ya sé que ahora tendremos que comer carne chorreando sangre». Confieso que no comprendía la frase de Pepe. ¿Por qué le decía a aquel hombre: «Ahora tendremos que comer carne chorreando sangre»? ¿Y por qué el posadero, no bien oyó dicha frase, dejó escapar una palabrota que enseguida tragó a medias y se puso a nuestra disposición tan dócilmente como Roberto Darzac cuando oyó estas palabras fatídicas? El presbiterio no ha perdido nada de su encanto ni el jardín de su lozanía. Decididamente, mi amigo poseía el don de hacerse comprender de las gentes con palabras del todo incomprensibles. Se lo hice observar y se sonrió. Hubiera yo preferido que se dignara darme alguna explicación, pero tenía puesto un dedo sobre la boca, lo cual significaba que no sólo no diría él nada, sino que me recomendaba que guardara yo silencio. Mientras, el hombre, empujando una puertecita, había gritado que le trajesen media docena de huevos y el pedazo de solomillo. Pronto quedó efectuado el encargo por una mujer joven y simpática, con admirable pelo rubio y cuyos hermosos ojos azules nos miraron con curiosidad. El posadero le dijo con voz ruda: «Vete, y si viene el hombre verde, que no te vea yo». La mujer desapareció. Pepe se apoderó de los huevos que le trajeron en un tazón y de la carne que le fue servida en un plato. Colocó todo ello a su lado en la chimenea, descolgó una sartén y unas parrillas que colgaban del hogar y comenzó a preparar la tortilla, disponiéndose a asar luego el biftec. También pidió 2 botellas de sidra de la mejor y parecía ocuparse tan poco del posadero como el posadero se ocupaba de él. Aquel hombre tan pronto miraba a mi amigo y tan pronto me miraba a mí, con una ansiedad que le costaba mucho trabajo disimular. Nos dejó preparar nuestra comida y puso nuestro cubierto junto a una ventana. De repente le oí murmurar: «Ahí está», y con la cara demudada, expresando odio implacable, fue a plantarse contra la ventana, mirando el camino. Le seguí. Un hombre, vestido por completo de terciopelo verde y cubierta la cabeza con gorra del mismo color, se adelantaba tranquilamente por la carretera fumando su pipa. Llevaba una escopeta colgada al hombro
y mostraba en sus movimientos una soltura casi aristocrática. Podía tener unos 45 años, el pelo y el bigote eran grises. Era notablemente hermoso y llevaba lentes. Al pasar frente a la posada, pareció vacilar. Miró hacia nosotros, sacó algunas bocanadas de humo de su pipa y con idéntico paso lento prosiguió su paseo. Pepe y yo miramos al posadero. Sus ojos fulgurantes, sus puños cerrados, su boca iracunda nos informaron respecto de los sentimientos tumultuosos que le agitaban. «Ha hecho bien en no entrar hoy», exclamó como silbándole las palabras. «¿Qué hombre es ese?», preguntó Pepe dándole vuelta a su tortilla. «El hombre verde», rugió el posadero. «No le conocen ustedes. Eso van ganando, pues no merece ser conocido. Bueno, pues es el guarda del señor Stangerson». «No parece usted quererle mucho», observó el reportero volcando la tortilla en un plato. «Nadie le quiere por aquí, señor mío. Además, es un orgulloso que ha debido ser rico en otro tiempo y no perdona a nadie el haberse tenido que meter a criado para vivir. Pues un guarda es un criado como otro cualquiera, ¿verdad? Diríase que él es el amo en el Glandier, que todas las tierras y todos los bosques le pertenecen. No le permitiría a un pobre sentarse sobre la hierba, sobre su hierba, para comer un pedazo de pan». «¿Viene alguna vez por aquí?» «Viene demasiado, pero de sobra le haré yo comprender que su cara no me hace gracia. Hace solo un mes no venía a fastidiarme. Mi posada no existía para él. Estaba harto ocupado con la posadera de los 3 lirios en Saint-Michel. Ahora que está reñido con esa mujer, trata de pasar el tiempo en otro sitio. Es un faldero y un mal bicho. Ningún hombre honrado quiere nada con él. Sin ir más lejos, los porteros del castillo no podían ver ni en pintura al hombre verde». «Entonces, los porteros del castillo son gente honrada, señor posadero». «Llámeme usted tío Mateo, es mi nombre». «Bueno, pues, tan verdad como que me llamo tío Mateo, sí, señor. Los creo honrados». «Sin embargo, están arrestados». «¿Y eso qué prueba? Pero no quiero meterme en lo que no me importa». «¿Y qué piensa usted del asesinato?» «¿Del asesinato de esa pobre señorita? Una muchacha muy buena, muy querida de todos. ¿Lo que pienso acerca de eso?» «Sí». «Nada, y mucho. Pero eso a nadie importa». «¿Ni siquiera a mí?», insistió Pepe. El posadero le miró de soslayo y dijo gruñendo: «Ni siquiera a usted». Como ya estaba lista la tortilla, nos acercamos a la mesa y nos pusimos a comer en silencio, cuando se abrió la puerta de entrada y asomó una vieja harapienta apoyada sobre un palo. Su cabeza, toda blanca, tenía un temblor senil. «Hola, tía arrodillada. Hace tiempo que no se la veía a usted», dijo el posadero. «He estado muy enferma, a punto de morir», respondió la vieja. «¿Tiene usted algo para el animalito de Dios?». Y entró, seguida de un gato tan enorme que no creía yo que pudiese haberlos tan grandes. El animal nos miró e hizo oír un maullido tan desesperado que me estremecí. Jamás había yo oído tan lúgubre sonido. Cual si lo atrajera aquel maullido, un hombre entró detrás de la vieja. Era el hombre verde. Nos saludó llevando la mano a su gorra y se sentó a la mesa vecina de la nuestra. «Deme usted un vaso de sidra, tío Mateo». Al entrar el hombre verde, el posadero había estado a punto de arremeter contra él, pero visiblemente se dominó y contestó: «Ya no queda sidra alguna. He dado a estos señores
las 2 últimas botellas. En ese caso, deme un vaso de vino blanco, dijo el hombre verde, sin aparentar la más mínima extrañeza. Tampoco hay vino blanco. No hay nada. Y con voz sorda repitió el tío Mateo. No hay nada. ¿Qué tal sigue su señora de usted? A esta pregunta del hombre verde, el posadero apretó los puños y se volvió hacia el otro con tal terrible ceño que creí que iba a pegarle. Por fin dijo: «Sigue bien, gracias». De modo que la joven de hermosos y dulces ojos a quien antes vimos era la esposa de aquel tío repugnante y brutal, cuyos defectos físicos parecían estar dominados por este defecto moral, los celos. El posadero salió violentamente de la habitación, cerrando arrebatadamente la puerta. Allí seguía la tía arrodillada, apoyada sobre su palo, con el gato a sus pies. El hombre verde le preguntó: ¿Ha estado usted enferma, tía arrodillada? Hace unos 8 días que no se la ve a usted. Sí, señor guarda. Solo 3 veces me he levantado para ir a rezarle a Santa Genoveva, nuestra buena patrona, y el resto del tiempo lo he pasado tendida sobre mi jergón, sin más ayuda que el animalito de Dios. ¿No se ha apartado de usted? Ni de día ni de noche. ¿Está usted segura de ello? Como del paraíso. Entonces, ¿cómo se explica, tía arrodillada, que se haya estado oyendo el maullido del animalito de Dios durante toda la noche del crimen? La tía arrodillada fue a plantarse frente al guarda y, golpeando el suelo con su palo, dijo: «No sé nada, pero lo que sí puedo decir es que no hay en el mundo otro gato que tenga un maullido como el de este. Pues yo también, en la noche del crimen, oí fuera el maullido del animalito de Dios, y no obstante, estaba éste sobre mis rodillas y no maulló una sola vez. Se lo juro a usted. Cuando oí tal cosa, me santigüé como si hubiese oído al diablo». Miraba yo al guarda mientras hizo esta última pregunta, y mucho me engaño si no noté en sus labios una sonrisa de mala ley. En aquel momento llegó hasta nosotros el ruido de una viva disputa. Hasta creímos percibir golpes sordos, como si pegaran a alguien. El hombre verde se levantó y corrió resueltamente a la puerta, pero ésta se abrió y, asomando el posadero, dijo al guarda: «No se asuste usted, señor guarda, es que mi mujer tiene dolor de muelas». Y esbozó una risita zumbona. «Tome, tía arrodillada, ahí tiene usted bofes para su gato». Tendió a la vieja un paquete. Esta se apoderó ávidamente de él y salió, seguida de su inseparable gato. El hombre verde preguntó: «¿No quiere usted servirme nada?» Ya no contuvo el tío Mateo la expresión de su odio. «No hay nada para usted. No hay nada para usted. ¡Váyase!». El hombre verde, tranquilamente, llenó su pipa, la encendió, nos saludó y salió. Apenas estaba en el umbral cuando Mateo cerró ruidosamente la puerta y, volviéndose hacia nosotros, con los ojos inyectados de sangre y espumeando, nos dijo, con el puño tendido hacia aquella puerta que acababa de cerrarse tras el hombre a quien él detestaba: «No sé quiénes son ustedes. Ustedes me han dicho: ahora tendremos que comer carne chorreando sangre. Pero si en algo les interesa lo que voy a decir,
Allá va. Ese que acaba de salir. Ese es el asesino. Dicho esto, el tío Mateo nos dejó. Pepe se fue al hogar y dijo: Ahora vamos a asar el bistec. ¿Qué tal le parece la sidra? Un poco fuerte, como a mí me gusta. Aquel día ya no vimos más al tío Mateo, y reinaba gran silencio en la posada cuando salimos de ella, después de dejar 5 francos sobre la mesa, como pago de nuestro festín. Enseguida me hizo andar Pepe cerca de 1 legua alrededor de la finca del profesor Stangerson. Se detuvo 10 minutos a orilla de un caminito todo negro de hollín, al lado de las covachas de carboneros que hay en la parte de la selva de Santa Genoveva fronteriza al camino que va de Epinay a Corbeil, y me confió que, ciertamente, había pasado por allí el asesino, en vista del estado del calzado vasto, antes de penetrar en la finca y de ir a esconderse en la espesura. ¿No cree usted que esté complicado el guarda en el asunto?, interrumpí. Más tarde lo veremos. Por ahora no me interesa lo que el posadero ha dicho de ese hombre. Ha hablado así impulsado por su odio. No es por el hombre verde por lo que le he llevado a usted a esa posada. Dicho esto, Ruede la Bola, con grandes precauciones, se deslizó, siguiéndole yo, hasta la construcción que, cerca de la verja, servía de habitación a los porteros, arrestados aquella misma mañana. Con una destreza que me admiró, se introdujo en la casita por una ventanita trasera que había quedado abierta, y salió 10 minutos después, diciendo esta palabra que, en su boca, tantas cosas significaba: ¡Pardieu! En el momento en que de nuevo íbamos a emprender el camino del castillo, se efectuó gran movimiento en la verja. Llegaba un coche, y del castillo acudían a recibirlo. Ruede la Bola me mostró un hombre que bajaba del coche. Ese es el jefe de seguridad. Vamos a ver lo que tiene dentro Federico Larsan y si es tan listo como dicen. Detrás del coche del jefe de la seguridad venían otros 3 coches, llenos de reporteros, quienes quisieron también entrar en el parque, pero se pusieron 2 gendarmes en la verja con prohibición de dejar pasar a nadie. El jefe de la seguridad calmó su impaciencia, comprometiéndose a dar aquella misma noche a la prensa cuantos informes pudiera sin perjudicar el curso de la instrucción. Fin del capítulo 10.